La Fundación Cisneros y Venevisión presentan La Aventura Humana. Bienvenidos a otra entrega de La Aventura Humana. Hoy conversaremos sobre uno de los grandes escritores latinoamericanos de todos los tiempos, autor de grandes obras que le valieron el Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Del Gabo, como es conocido Gabriel García Márquez, he escrito 4 breves reseñas sobre 4 libros de este ilustre aracatense. Una reseña sobre sus cuentos completos, otra reseña sobre una joya universal del reportaje, Noticia de un secuestro, del año 1996. Otra sobre su único tomo de memorias, Vivir para contarla, del año 2002. Y una nota que titulé Una estupenda noveleta con un título desafortunado, refiriéndome al libro Memoria de mis putas tristes, del año 2004. Ahora lo despido con emoción y gratitud, ingente gratitud. No puede ser de otra manera. Comencé a leer los libros de García Márquez a finales de los años 60, siendo yo un adolescente, por sugerencia de mi madre, que los leía con furor, en vilo, como tomada por una emergencia feliz. En el texto sobre sus cuentos completos dije, y sigo creyéndolo así, que el primer libro donde se manifiesta su genio narrativo es en Los funerales de la mamá grande, del año 1962, muy superior a su primer conjunto de relatos, Ojos de perro azul, que es del año 1947. Naturalmente, entre uno y otro han pasado 15 años de ejercicio periodístico diario. Ha escrito centenares de crónicas y 3 novelas, La hojarasca, 1955, El coronel no tiene quien le escriba, en el año 1961, y La mala hora, en 1962. García Márquez ha hecho el tránsito típico de un muchacho de provincias colombiano, desde su pueblo, en Aracataca, a la lluviosísima Bogotá, a quienes los colombianos suelen llamar la nevera por el frío que hay allí. Allá va a estudiar Derecho y muy pronto se da cuenta que esa no es su vocación y empieza a consagrarse a lo que lo llama, a su deseo, a su vocación, que es el periodismo. Mientras tanto, sueña con ser guionista de cine. Esa es su mayor ilusión. Y además escribe crítica cinematográfica en el diario El Espectador, uno de los principales diarios de Colombia. Va a publicar en 11 entregas el texto Relato de un náufrago en el año 1955. Esto fue un acontecimiento en Colombia. Esas 11 entregas, los lectores las esperaban en vilo, porque el relato fue organizado en 11 entregas en el periódico y prácticamente se convirtieron los periódicos en objeto de colección. Ya allí asomaba un gran periodista y un gran escritor. Después de este acontecimiento, que empieza a señalarlo como una promesa del periodismo y de las letras, se va a Europa como corresponsal del periódico bogotano para el que trabajaba, El Espectador. Y también estaba preservándose de una persecución política que podría haber sufrido en Bogotá si se quedaba allí. Estamos en 1956, cuando en Bogotá, en Colombia, está en marcha la dictadura
del general Gustavo Rojas Pinilla. En Europa va a viajar por diversos países hasta que recala en París y él dice una expresión muy colombiana: sin un maíz que asar, es decir, en la pobreza absoluta. Y allí va a estar en el año 1956 y 1957. Entonces se va a Londres a intentar aprender a hablar inglés, cosa que nunca logró. No tenía mayores facilidades para los idiomas. Y estando allá en Londres, recibe la invitación de su gran amigo, Plinio Apuleyo Mendoza, hijo de Plinio Mendoza Neira, que había sido embajador de Colombia en Venezuela y había dejado muchísimos amigos aquí. Y Plinio, huyéndole a la situación política colombiana, se había venido a vivir a Caracas. Y él invita al Gabo. Y aquí ocurre un paréntesis caraqueño importante en la vida de Gabriel García Márquez que probablemente muy pocos conozcan. Él va a llegar a Caracas el 23 de diciembre de 1957 en un avión procedente de Londres y en Maiquetía lo esperaban los hermanos Mendoza, Soledad y Plinio Apuleyo. Tenía 29 años, fumaba sin cesar, parecía un comerciante libanés, era dramáticamente flaco y todavía no se había casado con Mercedes Barcha. García Márquez viene a Caracas porque Plinio Apuleyo Mendoza había convencido a Carlos Ramírez MacGregor, que era el editor de la revista Momento, de que el Gabo era el reportero que él necesitaba. Se va a instalar García Márquez en el edificio Roraima, en San Bernardino, y no más pasó la Navidad y el Año Nuevo cuando Pérez Jiménez comenzó a tambalearse. El 1 de enero, como todos sabemos, ese proceso de la caída de Pérez Jiménez comienza el 1 de enero y termina el 23. Los 23 días que concluyen con el vuelo de la Vaca Sagrada desde el aeropuerto de La Carlota, esos 23 días García Márquez los pasó fumando y escribiendo reportajes en calzoncillos en su apartamento en San Bernardino. Mientras cumplía con sus obligaciones de reportero, redactaba los relatos que iban a formar los funerales de la mamá grande, 1962. Y para combatir el calor caraqueño de entonces, como les dije antes, escribía en calzoncillos y fumaba. Y no sabemos si entonces su proverbial superstición lo llevaba a acompañarse de flores amarillas, mientras fatigaba el teclado de aquello que se llamó una máquina de escribir. Aquí en Caracas escribió uno de sus mejores relatos, La siesta del martes. También escribió aquí, en este pueblo no hay ladrones, La prodigiosa tarde de Baltasar, que es uno de sus relatos que a mí más me gusta, La viuda de Montiel y Rosas artificiales. Y para que ustedes vean lo que son las cosas de la vida, con uno de esos cuentos participó en el concurso de cuentos del diario El Nacional en 1958. Y el jurado estaba integrado por Miguel Otero Silva, Juan Liscano y Juan Oropesa. Y ninguno de ellos advirtió que un relato era de García Márquez. Claro, en el año 58 García Márquez tampoco era García Márquez. En todo caso, cuánto bien le habría hecho a sus bolsillos vacíos haberse ganado el concurso de cuentos del diario El Nacional. Pero como esos relatos se mandan en secreto y en un sobre aparte la identidad del autor, muy probablemente el jurado no identificó que se trataba de él, pero tampoco identificó la maestría del relato.
La idea de escribir una novela sobre el dictador latinoamericano le sobrevino a García Márquez aquí, después de la caída de Pérez Jiménez, cuando pasó leyendo todo lo que consiguió sobre el dictador, ese arquetipo del tirano latinoamericano, y estudió mucho a Juan Vicente Gómez, que en Venezuela, como sabemos, había encarnado ese arquetipo del tirano. Años después, García Márquez escribirá El otoño del patriarca, su novela sobre el dictador latinoamericano. La vida marital de García Márquez comenzó en Caracas, esto probablemente mucha gente no lo sepa. En ese mismo reguero de papeles y ceniceros en San Bernardino, porque había ido a Barranquilla durante 4 días a casarse con Mercedes Barcha, su mujer de toda la vida, con quien tuvo 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. De modo que el matrimonio García Barcha comenzó en San Bernardino. Probablemente su primer hijo fue engendrado aquí. Después de trabajar con Ramírez MacGregor, trabajó con Miguel Ángel Capriles en Venezuela Gráfica y estando allí voló junto con Plinio a La Habana en enero de 1959. ¿A qué? A hacer un reportaje sobre la llegada al poder de Fidel Castro y para tratar de hacer un reportaje lo que ocurría en aquella isla, un hecho desconcertante. Y al conocer a Fidel Castro se inicia una larguísima amistad entre García Márquez y Castro, una amistad que nunca se rompió. Al mes siguiente del episodio de La Habana, a Plinio le ofrecen un trabajo en Bogotá y puso una condición que le aceptaron. Solo iría a trabajar a Bogotá si también al Gabo lo enganchaban en el proyecto. Y así fue. Se fueron de Venezuela los 2 o los 3, porque también estaba Mercedes, y regresaron a Bogotá después de estar 1 año y 3 meses viviendo en Caracas. En el caso de García Márquez, Plinio tenía más tiempo viviendo en la capital de Venezuela. ¿Cómo se llama el edificio donde vivió en Caracas Gabriel García Márquez? Opción A, Humboldt. Opción B, Mil Centro. Opción C, Roraima. En febrero de 1959 levantó vuelo el avión en el que iban los García Barcha rumbo a la capital de Colombia. Habían pasado 14 meses decisivos en sus vidas y decisivos para Venezuela también. Del 27 de diciembre de 1957 a febrero del año 59, García Márquez vivió en Caracas. Luego, la transhumancia de los García Barcha se manifiesta en estadías, primero en La Habana, donde viven 6 meses, en Nueva York, donde viven 6 meses, en México, en una primera estadía mexicana, donde van a vivir del año 61 al año 67. Después viene la experiencia barcelonesa de García Márquez, del año 67 al año 75. Y a partir de 1975 se instalan en el barrio San Ángel, en Ciudad de México. Allí vivió 39 años García Márquez, con algunas temporadas muy frecuentes, casi que anuales, en su casa de Cartagena, en su casa de La Habana y en su apartamento de Bogotá. Como vemos, a pesar de ser un costeño colombiano hasta los tuétanos, la mayor parte de su vida la pasó fuera de la geografía
de su infancia y su juventud. Pero esto ya se sabe, somos lo que los primeros años de nuestras vidas hacen con nuestra psique. Hace unos años, en Bogotá, le pregunté a Plinio Apuleyo Mendoza, ¿por qué su amigo García Márquez se fue de Colombia y no regresó nunca a vivir aquí? Y él me respondió, porque si se queda aquí no escribe un carajo. Así dijo Plinio, y eso es cierto. Son tantos los requerimientos que tiene un escritor de la impronta que tenía García Márquez en su país, Colombia, que la soledad y el silencio indispensable para la escritura y la lectura se le hubiesen ido como el agua entre las manos. En cambio, en México, donde el nacionalismo es más fuerte que una obsesión, cualquier extranjero jamás deja de ser un extranjero. Esa es una ventaja para quien quiere escribir, porque no lo están requiriendo permanentemente. Mario Vargas Llosa decía que el mejor lugar para escribir para él era en Londres, porque él salía a la calle y nadie sabía quién era. Ciertamente, no nos paseamos con frecuencia sobre esta circunstancia. Para poder escribir hay que estar solo y en silencio, y hay que buscar el sitio indicado. En otras palabras, queda liberado, asido a la voluntad y su suerte, y estas dos últimas, sin la menor duda, fueron las compañeras inseparables de García Márquez, la libertad y su suerte. Y suerte tuvo muchísimo. Y de acuerdo con las pesquisas exhaustivas de Dazo Saldívar, que es uno de sus mejores biógrafos, 100 años de soledad comenzó a escribirla en México en el mes de julio de 1965. Entonces tenía 38 años y la escribió en 14 meses en los que no hizo otra cosa que escribir 100 años de soledad. Por supuesto, al final no tenía un maíz que asar y la familia no tenía ni cómo pagar el alquiler del apartamento en el que vivían. Entonces su día se dividía en 2 tandas de trabajo, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Almorzaba con Mercedes, su esposa, y sus hijos pequeños, Rodrigo y Gonzalo. En ese momento los niños regresaban del colegio. Después de almuerzo dormía una siesta breve. Salía a caminar por el barrio y regresaba a escribir a las 5 de la tarde. Y entonces escribía de 5 de la tarde a 8:30 de la noche. A esa hora se reunía con las parejas de amigos, con los vecinos de la zona. Siempre estaban entre ellos Álvaro Mutis y su mujer Carmen Miracle. Estaban Jomí García Scott y María Luisa Elío. Estos últimos, catalanes, es a quienes está dedicada la novela 100 años de soledad. La opción correcta es la opción C, Roraima. Cuando terminó 100 años de soledad a mediados de 1966, debía 6 meses de alquiler. Había empeñado el carro y Mercedes todas las joyas familiares. Los amigos Mutis y García Elío se preguntaban hasta cuándo habría que arrimarle la canoa a los García Márquez, hasta cuándo los iban a ayudar a pagar la comida. Después de aquel trance de escritura y pobreza, ya la vida no hizo sino sonreírle al nieto de Tranquilina Iguarán Cotes de Márquez, que era como se llamaba su abuela, y según dijo García Márquez, la fuente principal de todo lo que escribió, de todo
el imaginario macondiano. El relato del comienzo de su nueva vida de celebridad planetaria se lo escuché varias veces al gran escritor argentino Tomás Eloy Martínez cuando vivió su exilio en Caracas entre 1976 y 1983. Entonces Tomás Eloy decía que él estuvo presente la tarde de agosto de 1967, cuando García Márquez entró al Teatro Colón de Buenos Aires a un concierto y el público lo reconoció al caminar por la platea. Todos los espectadores se levantaron de sus asientos a aplaudirlo durante minutos. Entonces dice Tomás Eloy Martínez que vio descender del techo la fama como unas mariposas amarillas que celebraban un advenimiento. 100 años de soledad ya era un éxito asombroso de ventas en Argentina y comenzaba la leyenda de un hombre que conoció la inmortalidad en vida, una rara avis. La increíble historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada es del año 1972, El otoño del patriarca de 1975, y luego viene un libro excepcional, Crónica de una muerte anunciada, en el año 81. Esto es una absoluta joya, basada en hechos reales ocurridos en alguna de las ciudades de la costa, Barranquilla o Santa Marta. Esos hechos reales inspiraron a García Márquez para reconstruir esa historia excepcional de Santiago Nazar. Y al año siguiente, en 1982, le conceden el Premio Nobel de Literatura. Tiene 55 años. Recibe el Premio Nobel en Liquiliqui, un traje del llano venezolano y del llano colombiano. No lo recibe en el tradicional frac con que se reciben los premios Nobel en Estocolmo. Allí, eso fue una fiesta de sus amigos. Fueron Muti, fueron Plinio Apuleyo, su familia más cercana. Y antes y después de la entrega del premio Nobel le llevaron un conjunto de música colombiana que tocaba cumbia. Y García Márquez bailó, pero a placer, una de las actividades que más le gustaba en la vida. La cumbia, el vallenato, bailar, conversar con los amigos. No olvidemos que estamos hablando de un hombre de la costa colombiana. A partir de entonces, uno de los esfuerzos más tenaces de su vida será conseguir tiempo y espacio para escribir. Pero allí está México y su casa mexicana, como antes referimos. El carácter, hemos de decir que se le agria un poco. No puede pasear por ninguna parte sin que alguien le reconozca. Él decía que aquello era una pesadilla, que más nunca en su vida pudo pasear por alguna ciudad del mundo sin que se armara un alboroto a su alrededor. Además, los compromisos de viajes eran incesantes, interpelantes. Muchos de ellos lo aburrían profundamente. Y cada vez se le hace más difícil hallar tiempo y psique para escribir. No obstante, logra silencio y serenidad y publica una novela formidable, El amor en los tiempos del cólera, 1985. Una reflexión extraordinaria sobre la naturaleza del amor que tiene como ámbito el río Magdalena. Fascinado con el personaje de Simón Bolívar como es natural, escribe una biografía novelada, El general en su laberinto, publicada en 1989. Allí hay una anécdota que lo refleja. Antes de publicarla, cuando ya la había terminado, envía la novela a algunos amigos venezolanos para que ellos se pronuncien sobre si en la novela hay algún error. Y un amigo le dice, sí, hay un error.
pusiste a comer mangos a Simón Bolívar en su infancia, y en la infancia de Bolívar los mangos no habían llegado a Venezuela. Tuvo que corregir, ya Bolívar no comió mangos en el libro y siguió adelante. Pero esto nos revela lo minucioso que era García Márquez con la escritura. También va a publicar un libro extraordinario, 12 cuentos peregrinos, el año 1992, donde están, para mi gusto, dos de sus mejores relatos: El verano feliz de la señora Forbes y Un rastro de tu sangre en la nieve. Probablemente el mejor relato que yo he leído en mi vida. Después escribe y publica una novela, a mi juicio, menor, Del amor y otros demonios, en el año 94, y el magistral reportaje al que aludimos antes, Noticia de un secuestro. En los últimos 20 años de su vida entrega una noveleta, Memorias de mis putas tristes, en el año 2004, y sus memorias en el año 2002, ambos los mencionamos al principio del programa. Su precisa y fulgurante autobiografía, sus memorias, trabaja los primeros 27 años de su vida. Nos preguntamos, ¿dejó escritos los tomos que abarcan su vida completa? Al parecer, no. Sus hijos tienen la palabra todavía. Cabe la esperanza de que lo haya hecho y algún día se publique, pero hasta ahora no hay noticias sobre eso. ¿Cuál es su legado literario? Uno de los grandísimos narradores de habla hispana de todos los tiempos. Además, junto con otros autores, hizo del realismo mágico una suerte de carta de presentación, de bandera, de emblema de la literatura latinoamericana en el mundo. Eso de hacer de la realidad vista desde esa perspectiva que se llamó mágica, un elemento más del hecho creador, lo hizo extraordinariamente García Márquez. Sin embargo, él decía que él no estaba inventando nada, que esos cuentos que él echaba en sus libros eran los cuentos que su abuela le había comentado. Claro, para la racionalidad europea, las cosas que ocurren en nuestro mundo son siempre inexplicables. Imantó la prosa del lenguaje poético, y esto es muy importante. Toda la obra narrativa de García Márquez es poesía. Elevó la cotidianidad de su infancia costeña, colombiana, al estrato de un mito. Macondo es prácticamente un mito planetario. Hizo esplender en sus mejores páginas la imagen y la música. Esos son los dos pilares del lenguaje de la poesía. Lo repito, la imagen y la música. Y allí está García Márquez nadando en su agua más fértil. Singularizó enfáticamente la narrativa latinoamericana ante el mundo occidental y oriental. Sus libros han sido traducidos a innumerables lenguas y vendidos en millones de ejemplares en todo el mundo. En un cálculo aproximado, alguien señaló que probablemente se habían vendido 60 millones de ejemplares de la obra de García Márquez. Yo creo que debe ser mucho más. Dicen que su talón de Aquiles no fue literario, sino político. Le fascinaban los hombres de poder, incluso los dictadores. Nadie es perfecto. En su descargo hay que señalar que García Márquez no fue propiamente un intelectual, que su formación filosófica y política no era la más honda, y no se puede afirmar que fue un hombre de ideas. García Márquez fue un narrador, un prodigioso narrador. Fue un artista, un creador, un constructor de universos, de personajes, un demiurgo que construyó un mundo que no existía antes de que él le dio vida con sus palabras. Cuando él verbaliza ese mundo,
la humanidad tiene un espacio que antes no conocía, Macondo. Hace años, en un congreso de escritores en Portugal, conocí a una escritora mexicana que me comentó que le tocó la siguiente experiencia. García Márquez había recibido un premio para el que no había escrito un discurso y tenía que escribirlo en 3 días, y todos estaban en un hotel. García Márquez invitó a la escritora mexicana y a su esposo a ayudarlos a escribir una cuartilla. Allí ella me reveló cómo era el proceso de escritura de García Márquez. Esa cuartilla, durante 8 horas, la escribieron 16 veces, hasta que García Márquez consideró que estaba perfecta. Ese es el proceder escritural de uno de los grandes escritores en la historia de la humanidad. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy en la aventura humana.